Ok, muchas gracias. Les agradezco por la invitación, les agradezco por la organización que ustedes hacen y los felicito por el foro que están llevando adelante. La participación de la juventud de las Américas en la política y a través de eso en la defensa de los principios de libertad, de derechos humanos, de democracia, es muy importante. Me han pedido hoy día que yo les hable respecto al tema de la confrontación que hay en las Américas en el tema de migración, los desplazamientos forzados, las migraciones forzadas y el refugio y la crisis que esta situación plantea en América Latina, en las Américas en general. Para eso yo quisiera empezar recordando un libro que escribí hace más o menos 10 años, que se llama Las Dos Américas. Las Dos Américas es un libro en el que planteo que en América hay dos Américas, pero no son las dos Américas que tradicionalmente se reconocían. Ustedes saben, décadas atrás, en el siglo pasado, se decía que había una América anglosajona y una América latina. No es esa la división. Una América del primer mundo, Estados Unidos, Canadá, y una América del tercer mundo o en desarrollo. Tampoco es económica la diferencia. Una América en el centro y una en la periferia, no es por el nivel de desarrollo. Las dos Américas que yo planteo tienen que ver con la América democrática y la América no democrática o dictatorial. El año 1999 había una sola dictadura en las Américas, que era la de Cuba, que se estaba extinguiendo, y llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y salvó esa dictadura. Y pusieron en marcha un proceso que se conoció al principio como Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, después socialismo del siglo XXI y hoy día se conoce como castrochavismo. Y eso ha generado que hoy día, 21 años después de comenzado el siglo, 22 años después de el momento en que había una sola dictadura, hoy día tenemos 4 dictaduras en las Américas, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ha pasado por ahí el Ecuador y tenemos 3 gobiernos que, siendo democracias, tienen a sus gobiernos al servicio de ese sistema dictatorial, que son la Argentina con Fernández Kirchner, México con López Obrador y recientemente se incorpora el Perú con Castillo. En ese escenario, las dos Américas, se ha producido en el siglo XXI una crisis muy grave, que es una crisis en la cual la gente privada de libertad, privada de sus derechos fundamentales, amenazada en sus derechos humanos, amenazada en el futuro de sus hijos, amenazada en su propiedad, amenazada en los elementos vitales para poder vivir, para tener futuro, ha repetido lo que pasaba en la década de los 60, 70, 80 y 90 desde Cuba, ha repetido el fenómeno de salir del país, de escaparse de su país para buscar mejores lugares donde vivir. Y ha pasado eso con Venezuela, que convertida en dictadura ha expulsado casi 6 millones de venezolanos y eso sigue sucediendo. Cuba no ha dejado de tener la gente que escapa de esa isla convertida en una cárcel. Se ha producido un fenómeno de expulsión en países que han tenido degradación en la democracia y amenaza de gobiernos autoritarios o dictatoriales, la migración y el exilio boliviano, el ecuatoriano, el nicaragüense. O sea, en mi opinión, la principal razón para que haya abandono, deseo de irse de sus pueblos es la inseguridad y la falta de respeto a los derechos humanos, que incluyen el respeto al derecho del trabajo, a la vida, a la libertad, a la propiedad, que hace que la gente se quiera ir. Entonces eso genera los flujos migratorios. Si a eso ustedes le agregan la amenaza del narcotráfico y del terrorismo, que están estrechamente vinculados con las dictaduras, porque las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua, y en su momento Ecuador con Correa, han convertido sus países en narcoestados, han puesto en ese escenario al narcotráfico gestionando las tareas de gobierno, y eso es lo que hace el narcoestado, y a partir de eso las amenazas crecen y la gente se quiere ir. Si a eso, si a la falta de democracia
a la instauración de dictaduras, a que construyen narcoestados, ustedes le agregan la amenaza del terrorismo, porque el terrorismo está estrechamente vinculado con estos proyectos, y miran la guerrilla de las FARC, la guerrilla del ELN, la violencia, el crecimiento de los grupos de matonaje y de abuso que se llaman colectivos en Venezuela, que en Bolivia se llaman movimientos sociales, la confrontación, son lugares donde la gente no quiere vivir. Entonces la gente huye de sus países, hay estadísticas muy duras, la más dura es la que hace a Venezuela y la que hace a Cuba, 6 millones de venezolanos, la mitad del pueblo cubano se ha vaciado a lo largo de 50 o 60 años, lo de Venezuela es espeluznante porque ha sucedido en los últimos 15 años, y eso genera la migración. Entonces, cuando hablamos de migración, cuando hablamos del problema migratorio, el planteamiento es si vamos a hablar de los síntomas o vamos a hablar de las causas. Si vamos a hablar de los síntomas, podemos mirar la frontera de Estados Unidos, la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera con México. Si vamos a hablar de los síntomas, podemos hablar la presión de la migración sobre Colombia o el problema migratorio en Chile, donde ya no quieren más migrantes. Si vamos a hablar de los síntomas, podemos ver cómo en estas últimas semanas son los migrantes haitianos los que han generado crisis. Pero si queremos hablar de la causa, más allá de los síntomas, tenemos que hablar de que la causa se llama inestabilidad, la causa se llama crimen organizado, la causa se llama violación de derechos humanos, la causa se llama la pérdida de las condiciones mínimas que el ser humano y su familia necesitan para vivir. Y eso está generado por las dictaduras, eso está generado básicamente por el crimen organizado que ha tomado la política y que integra lo que hoy día se conoce como castrochavismo. Entonces, la manera de enfocar adecuadamente el problema migratorio es trabajando para devolver la democracia y para restituir las garantías y las libertades en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y para trabajar para que suceda exactamente lo mismo en Haití, que es un estado fallido. Y ahí el enemigo es claro, el adversario es claro, es el grupo de delincuencia organizada que se llama socialismo del siglo XXI y con bandera de izquierda, con disfraz de progresismo, lo que hace es establecer centros de miseria que promueven la migración y que generan todo este problema que la región está viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartirlo. Me gustaría poder hacerle una pregunta, si me lo permite bien. Dígame. De todo lo que usted nos compartía, sabemos, y usted dio, me parece que en el punto clave, que el gran problema también viene de nuestros malos gobiernos. Pero usted, ¿qué cree o cómo ve viable, de qué forma pudiera que la sociedad, o si la sociedad también tiene mucho que ver en este sentido, de que se pueda mitigar el tema de la migración y el desplazamiento forzado? La migración y el desplazamiento forzado se mitiga generando condiciones de normalidad para que la gente viva en su país. Usted no le puede pedir a un venezolano que no se vaya si lo van a matar, si está amenazado que le van a robar, o si ya le han robado todo, si no tiene trabajo, si no tiene de qué vivir, se tiene que ir. Usted le puede pedir a un cubano que no se vaya si es que el régimen lo tiene a ración de hambre y está muriendo en vida, que con esa crisis humanitaria que hay en Cuba y en Venezuela. Usted no le puede pedir a un ecuatoriano que no se vaya en el gobierno de Correa si no tiene empleo. Y no le puede pedir hoy día a un boliviano que no se vaya si es que sabe que es un país donde no hay justicia y donde en cualquier momento va a ser objeto de cualquier abuso. O sea, en el país que sea, incluido Haití, hay que devolverle a la gente las condiciones de normalidad para que viva en su país. A la gente no le gusta vivir fuera de su país. A todos nosotros nos gusta vivir en el lugar donde hemos nacido, donde hemos crecido, donde tenemos nuestra familia, donde tenemos nuestras raíces, donde tenemos nuestros amigos. El hecho de salir del país es un shock, es un trauma, es un daño que sufre la persona y que sufre la familia, y los que son migrantes lo saben. Los médicos convertidos en enfermeros, los abogados convertidos en taxistas, las profesoras, las abogadas, las profesionales convertidas en gente que limpia los cuartos. La migración no es fácil.
porque hay que volver a inventarse, hay que volver a estudiar, hay que volver a ganar un espacio en una tierra ajena, empezando por la legalidad para permanecer en esa tierra. Entonces eso no es bueno, hay que evitarlo. Y la manera de evitarlo es devolverle las condiciones de vida que se llaman condiciones de democracia, que están enunciadas por la Carta Democrática Interamericana en sus elementos esenciales, respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, respeto a la vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir el cumplimiento de la ley, división e independencia de poderes y alternancia en el poder, elecciones libres, justas y libre organización política. Los países que tienen eso entonces pueden funcionar. Ahora, yo sé que hay quejas contra la democracia, que hay problemas en democracia, que hay países que no están bajo la dictadura castrochavista, de los que también la gente se quisiera ir. En esos casos, lo que hay que hacer, aprovechando la democracia, es mejorar la democracia. Ahí sí hay que usar la democracia para luchar contra la corrupción. En democracia uno puede pedir rendición de cuentas, en democracia uno puede escoger en periodos determinados un nuevo gobierno. El voto es el ejercicio extremo y del derecho que tiene la gente de escoger quién lo va a gobernar, cosa que no hay en dictadura. En Nicaragua está viviendo una elección el próximo 7 de noviembre y eso no es una elección en democracia, es una elección en dictadura. Y en las dictaduras electoralistas, que son las dictaduras del castrochavismo, se vota pero no se elige. Los nicaragüenses van a votar, pero todo el mundo sabe que Ortega y Murillo ya han ganado, porque ahí hay fraude, porque ahí hay trampa, porque ahí hay crímenes y porque eso es una dictadura. Entonces, el tema de la migración se lo puede discutir con discursos muy bonitos y con mucho gasto y con mucha simpatía, mirando los síntomas. Y el síntoma no es lo que importa para curar el mal, hay que mirar la causa. Y la causa son los gobiernos vinculados al narcotráfico, de crimen organizado, que se llama socialismo del siglo XXI y castrochavismo, que controlan Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que están tratando de inundar la región. Ellos son los causantes de la migración forzada. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto y sobre todo el conocimiento para que nosotros como jóvenes pues estemos ahí pues siendo esas personas que señalan y tratando de empujar. Sabemos que puede ser una utopía, pero pues bueno, dejar un granito de arena como usted lo ha dejado sin duda alguna con el libro que ha escrito y que nos ha compartido. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de platicar con las juventudes de Latinoamérica. Mucho gusto, felicidades de nuevo y apúrense en hacer cosas porque la juventud se pasa rápido. Yo también he sido joven y parece ayer, o sea que esto de la juventud es el impulso, la fuerza, la energía que ustedes tienen que usar para cambiar las cosas. Adelante y felicidades. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted el próximo año.